Amén. Lucas capítulo 7, versículo 38, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Está escrito así: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Diga conmigo: Señor, háblame en esta mañana a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Tome su asiento, su lugar, desocupe sus manos y en esta mañana dele un aplauso bien fuerte al Señor con alegría. Diga gloria a Dios, a su nombre. Diga gracias al Señor. Donde hay pecado el Señor no. Dígalo más fuerte: donde hay pecado el Señor no. No quiero completar esa frase porque no sé si esto va a contrastar con lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana. La Biblia dice que Jesús fue invitado a la casa de un hombre, el cual dignamente Jesús va a donde estaba aquel hombre. Empezaron ahí a prepararlo todo. Una mujer, dice la Biblia, pecadora, se acercó, tocó los pies del maestro, derramó lágrimas, dice la Biblia, estaba ahí con él. Y el que lo invitó dice: si que yo invité, traje a mi casa, fuera un profeta, un hombre de Dios, sabría que la mujer que lo está tocando, sabría que la mujer que está cerca de él es una mujer pecadora. Como queriendo decir, si él fuera un profeta de Dios, no se dejaría tocar por una mujer pecadora. Diga gloria a Dios. Ojo a este pensamiento, porque de pronto no coincide con el pensamiento de Dios. Voy a remontarme un poco más atrás para que miremos de dónde nace esta idea. Y miremoslo, por ejemplo, en algo que todos conocemos. La Biblia habla de dos ciudades que fueron destruidas a través de fuego y azufre. ¿Cómo se llamaban esas dos ciudades? Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que a esa ciudad llegaron ¿cuántos personajes para dar el anuncio de su destrucción? ¿Cuántos personajes? 2 ángeles, dice la Biblia. Pero antes de que esos 2 ángeles llegaran, la Biblia dice que iban 3. Pero el tercero no era un ángel. El tercero era el mismo Dios, si lo quiere llamar de esa forma. Pastor, ¿dónde está eso? La Biblia dice que iban pasando 3 personajes cerca de la casa de Abraham. Abraham se acerca y les dice: no pasen de largo por mi casa, por favor entren, participen de una comida, déjense atender. En otras palabras, ahí entran, dice la Biblia, 3 personajes. Y cuando están ya prácticamente todo terminando, la Biblia dice que uno de aquellos personajes le dice: ¿cómo le voy a ocultar a Abraham, padre de naciones, lo que voy a hacer? Y le dice: Abraham, voy a destruir Sodoma, voy a destruir Gomorra. Y comienza una charla. Si hubieran, Señor, 50, si hubieran tantos, si hubieran aunque sea 10. La Biblia dice que hasta ahí llegaron 3 personajes, pero a Sodoma y Gomorra, a las propias ciudades, no llegaron los 3, llegaron 2. Y cuando estaban los 2 allá, ellos se identifican como ángeles. Entonces hubo un personaje que habló con Abraham, que era tenido como un santo, que era tenido como un hombre bueno, un hombre justo, el padre de la fe. Y los 2 ángeles, amados hermanos, fueron los que llegaron solos. El Señor no fue con ellos. Entonces en la cabeza del pueblo de Dios se fue sembrando la idea de que el Señor no estaba donde hay pecado. Diga gloria a Dios. De que el Señor no habitaba donde había pecadores. Entonces se tenía la idea que el lugar donde habían pecadores o ciudades donde había pecado, Dios no estaba allí, porque no fue la única ocasión donde Dios no llegó a un lugar donde había pecado, sino hay varios pasajes dentro de la Biblia para tratar de entender. Entonces, ¿qué pasa? Esto trajo un problema. Diga gloria a Dios. ¿Qué problema, pastor?
que hay gente que entonces tomó la siguiente idea: que si eran santos, perfectos, Dios estaba con ellos. Pero el que no era santo, el que no era perfecto, el que no era bueno, Dios no estaba con él. Y esta idea se empezó a sembrar hasta el punto que hubo gente que tomó la fe, la religión o como la quiera llamar, y la colocó, amados hermanos, como un negocio en esta tierra. ¿Qué clase de negocio? De que ya no se podía ir a Dios, ya no se podía hablar con Dios, sino que tenía que ser a través del santo hombre de Dios. Y se crearon fariseos, se crearon escribas que estaban ellos custodiando la religión, estaban custodiando la fe, y ellos eran los santos, ellos eran los buenos, ellos eran los correctos. Pero cuando Jesús vino a la tierra, le dijo a sus discípulos: mira, hagan lo que ellos les dicen, pero no imiten sus obras, porque ellos mandan a colocar cargas sobre la gente, pero ellos no quieren llevar la misma carga. Entonces no eran santos de ser santos, sino eran santos aparentes. Mientras los estaban viendo, eran perfectos, eran correctos, eran buenos delante de todo el mundo, pero en su vida secreta, de puertas hacia adentro en sus hogares, o cuando nadie los estaba viendo, esa perfección o santidad no existía. Levante la mano y diga gloria a Dios. ¿Qué le quiero decir? Que el Dios que la gente quedó en su mente que era Dios, era un Dios que no estaba donde está el pecado. Cuando Cristo aparece, se empieza a juntar con los pecadores. ¿Entiende por qué los judíos no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios? Porque el Dios santo no se junta con alguien que no es santo, según los judíos. Y aparece Jesús, que empieza a comer con los pecadores, y dice lo siguiente: que Él era el Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios si el Hijo de Dios tiene que ser santo? No puede juntarse con un pecador, no puede juntarse con alguien malo. No, todo lo contrario. Si era el Hijo de Dios, como la mentalidad que tenía este hombre, si Él supiera que es una mujer pecadora, supiera que es una mujer mala, ni se dejaría tocar, como queriendo decir: no es el Hijo de Dios, porque el verdadero Hijo de Dios solo se junta con santos. ¿A qué vino Cristo a la tierra? A decirle a la humanidad que había quedado con una idea errada de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no se junta solamente con santos. Jesús dijo: yo he venido a buscar lo que se había perdido. En otras palabras, la religión había desechado una parte de la población, y Cristo dijo: he venido por ella porque también son parte del reino. Levante la mano y diga gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo más triste? Que esto existe todavía. Gente que toman la religión, la convierten en santidad y critican al que no es santo como ellos. Critican el cómo alguien habla, su enseñanza, su predicación. Critica de que no pertenece al mismo ministerio, que es de otra parte. Critican de que aquel no viste así, de que aquel no actúa de esta manera. Y sin darse de cuenta, están queriendo tomar la religión como antes de la venida de Cristo, donde si no eran ellos, donde si no actuaban como ellos, nadie entraba al reino de los cielos. ¿Sabe? Hace poco estuve observando algunas de las religiones de esta tierra, y hay religiones que han formado fanatismo no alrededor de Dios, sino alrededor de una persona, que aman, idolatran a veces más a una persona que al mismo Señor que está en los cielos. Y cuando Cristo vino a la tierra, vino a tomar esa parte de la población excluida, marginada, la que nadie quería, porque según ellos la religión no permitía que ellos entraran al reino de los cielos. ¿Qué quiero decirle a la iglesia? Donde hay pecado, el Señor sí está. Escúcheme bien. Yo sé que a algunos les va a chocar lo que yo estoy diciendo. Algunos de repente van a decir: ¿qué clase de enseñanza antibíblica es esa? ¿Qué no hubieras dicho de Jesús cuando te lo hubieras encontrado en la calle hablando con una mujer que había tenido varios matrimonios a su nombre?
¿Qué hubieras dicho tú si vas por la calle, vas caminando y en toda la esquina Jesús está parado con una mujer que vende su cuerpo? ¿Qué hubieras dicho tú de Jesús? Ah, no, la está evangelizando, ¿cierto que sí? Rápido saca el celular, foto, redes sociales. Jesús estaba adulterando con una mujer, cuando ni siquiera estaban haciendo nada más que charlando. ¿Me dejo entender? Muchos de nosotros decimos: pastor, si en los tiempos de Cristo hubiera estado yo, no lo dejo crucificar. De repente hasta hubieras ayudado a tallar la madera donde colocaron a Cristo, diciendo: quitemos a este pecador de la... ¿Qué hijo de Dios? Dice que hijo de Dios y se la pasa caminando con pecadores. ¿Por qué no me escogió a mí? Yo soy un santo. ¿Para qué escogió a ese Pedro que la vive embarrando todo el tiempo, vive cometiendo errores? ¿Para qué escogió a aquel Mateo? ¿Para qué escogió a aquel Juan? ¿Para qué escogió a gente que está mala, gente pecadora, gente que no vale la pena? Los santos estamos de este lado, y el Señor no fue al grupo de los santos. Él vino a buscar a aquellos que nadie quería tomar, que nadie quería levantar. Amados hermanos, los tomó, los restauró y los puso no como santos, sino los puso a trabajar en el reino de los cielos, a ir a contarle a otros que ellos también tenían la oportunidad de entrar como ellos al cielo, si era posible. Diga gloria a Dios. Entonces el Señor está donde hay pecado, sí. Otra cosa es que Él no se contamine, porque Él es santo por naturaleza. Su nombre. No es que el Señor está en una zona de pecado y va a terminar siendo contaminado. No, Él es santo. Y no es como tú, no es como yo, que usted de repente está en un lugar de pecado y usted de pronto termina cediendo al pecado. Eso no le pasa al Señor. Por eso Él está en lugares a donde hay pecado, porque aquel pecador, si se arrepiente estando en medio del pecado, el Señor está ahí tanto para escucharlo como también para poderlo perdonar a donde quiera que Él se encuentre. El Dios que tú y yo servimos no es un Dios santo que excluye a los pecadores, no, es un Dios que los incluye al reino de los cielos. Levante la mano y diga gloria a Dios. Por eso es triste encontrar gente que defiende santidad. Defienden de que ellos son los únicos, que su religión o su fe es la única, cuando no hay una religión en esta tierra establecida por la Biblia. Hay un reino que se está construyendo llamado el reino de los cielos. ¿Quiénes van a ser parte del reino de los cielos? Aquellos, dice la Biblia, que aceptaron al Hijo de Dios. Se les dio potestad de ser hijos de Dios, y como hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo también. Quien lo comprende, levante la mano y diga gloria a Dios. Entonces no hay ningún santo en este lugar, no hay ningún santo dentro de la religión. Hay hombres y mujeres que cada día tratan de acercarse al Maestro, tratan de estar más cerca del Señor. Por eso la iglesia de Cristo en esta tierra tiene que estar consciente y tiene que estar atenta, que ha sido llamada por el Señor, de que Él ha sido limpiado por el Señor, y que también tenemos que ayudar a que alguien más pueda ser ayudado, pueda ser limpio por el Señor. Porque si Él da oportunidad, ¿por qué nosotros no? Si Él le perdona, ¿por qué nosotros no? Diga gloria a Dios. Él es Dios. Levante la mano y diga conmigo: Él es Dios. Todos los que estamos en este lugar necesitamos y seguiremos necesitando del Señor mientras estemos en esta tierra. Pastor fulano se descarrió y se fue de la iglesia, ya no merece más estar en la iglesia. Merece igual que tú, que vienes todos los días a la iglesia. Pastor, es que Mengano cayó en pecado, y cuando llega a la iglesia, ¿cómo le recibe la iglesia? No pido que vaya y le dé un abrazo, un beso y le coloque una alfombra roja. Pero ¿cómo es tu actuación con aquel que cometió una falla o un pecado? Como el de aquel hombre que dice: uy, cómo se acerca y toca a Jesús. Dice que quiere ser ayudado por el Señor, dice que quiere ser santo, y mire, es una mujer con mala fama, es una pecadora. Pero ¿qué Jesús dijo de ella? Nada, a lo contrario.
Dijo, no la molesten. Es más, donde el evangelio se predique, hablen de esta mujer. ¿De cuál mujer estaba diciendo que hablaran? De la que el hombre estaba diciendo, es una mujer con mal testimonio, es una mujer pecadora, en otras palabras. Y Jesús dice, hablen de ella para memoria de ella. Imagínate, Jesús manda hablar de una mujer que tenía mala fama, pero tuvo una buena intención. ¿Cuál fue su buena intención? Que pudo haber estado pecando, pudo haber estado haciendo plata con su cuerpo, pero ella decidió estar con el maestro. ¿Era santa? No. ¿Tenía un pasado? Sí. ¿Era pecadora? Claro. Pero en eso consiste el reino de los cielos, de que el pecador se pueda acercar a Jesús, sea los errores que haya cometido en esta tierra. Diga conmigo, gloria a Dios. Sea la falla que haya cometido, Él le acepta. No es un Dios que excluye, no es un Dios que solamente se acerca a las personas perfectas. Es un Dios que se acerca a todo aquel que quiera invocar su nombre y buscar su divino rostro. ¿Quién lo cree? Diga gloria a Dios. Entonces el Señor no, ¿qué cosa? El Señor no está ¿en dónde? A su nombre. ¿Dónde es que no está el Señor? Porque hay algunos que en algunas partes no meten al Señor, porque ellos dicen, ahí no está el Señor. A su nombre. Él tiene que estar en todo lugar. Si no, donde hay un pecador y quiere arrepentirse y el Señor no está, entonces está fuera del área de cobertura, como las redes hoy en día, telefónicas, ¿sí o no? Ay, pastor, me quedé sin señal, tengo que acercarme entonces a la iglesia para pedir perdón. Ay, tengo que acercarme al santo hombre para que me limpie de mis pecados. Eso hace la religión. Convierten a hombres en dioses, en otras palabras, cuando la Biblia dice que solo hay un Dios y solo hay un camino llamado Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No hay más intermediarios. Levante la mano y diga gloria a Dios. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida para aquellos que quieran tomarla. Póngase de pie, por favor.